Hola a todos, aquí estoy con un nuevo video sobre tecnología militar. El tema del video de hoy es muy amplio, muy importante y muy pesado. Y no exagero al decir pesado, porque hay algo que debéis saber. El Gustav, es decir, el cañón Gustav el Pesado, es el sistema de artillería más grande fabricado en el siglo XX y de todos los tiempos. A lo largo de la historia de la guerra se han fabricado muchos cañones. De hecho, algunos de ellos tienen un calibre ligeramente superior al del Gustav. Sin embargo, en cuanto a dimensiones, volumen y longitud, ningún arma de fuego ni ningún cañón ha batido este récord, y parece que tampoco lo batirá. El cañón Gustav no es en realidad un arma muy eficaz desde el punto de vista táctico. Sin embargo, se trata de un arma muy especial que la maquinaria propagandística nazi utilizó con gran eficacia durante la Segunda Guerra Mundial, y que, aunque no tuviera un gran impacto táctico, tuvo consecuencias muy graves en los planos político y psicológico. El tema de nuestro video de hoy será precisamente este cañón Gustav. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar un comentario. Voy a hablar de esta arma, una de las más grandes y, en mi opinión, más absurdas que fabricó la maquinaria bélica nazi. ¿Quién tuvo la idea de crearla? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se desarrolló? ¿Dónde y cómo se utilizó por primera vez? Por supuesto, también analizaremos las peculiares y extraordinarias características técnicas del cañón Gustav. Además, abordaremos uno por uno cuál fue el destino de este cañón y si se llevaron a cabo otros proyectos en etapas posteriores. Si están listos, empecemos. El cañón Gustav de 800 milímetros. En realidad, el Gustav era por definición un cañón ferroviario. Los cañones ferroviarios no fueron en realidad un invento alemán. Estas armas gigantescas que se utilizaban de forma intensiva desde principios del siglo XX y se desplazaban por las redes ferroviarias fueron empleadas por muchos países durante la Primera Guerra Mundial. Los franceses, los ingleses, los italianos y los estadounidenses disponían de estos cañones que podían transportarse en tren y ocultarse en su interior. De hecho, el cañón ferroviario más famoso de la época fue desarrollado por los alemanes. Esta arma, a la que los alemanes llamaban el Cañón de París, disparaba desde cientos de kilómetros de distancia y podía alcanzar diversos objetivos en París. El Cañón de París no se puede considerar un gran éxito desde el punto de vista táctico. Sin embargo, tuvo un impacto psicológico muy grave en los franceses, que vivían en París. Aunque esto no les valió la victoria en la guerra, los alemanes nunca abandonaron la idea de este cañón gigantesco. En concreto, un sector nunca renunció a ella. Al llegar a la década de 1930, Europa estaba en ebullición. En Alemania, los nazis habían llegado al poder y el estallido de una gran guerra era cuestión de tiempo. Los franceses, sabiendo que el ejército alemán los atacaría en caso de una posible guerra, decidieron crear una línea de defensa especial. Los franceses tenían serias dificultades para detener un posible ataque alemán, ya que la frontera entre Alemania y Francia era desde el punto de vista geográfico una zona cubierta de llanuras, y proteger esa frontera de cientos de kilómetros de longitud frente a un posible ataque resultaba extremadamente difícil. Por eso, a los franceses se les ocurrió la legendaria línea Maginot. En pocas palabras, se trataba de un muro artificial construido con hormigón y acero. Los franceses habían levantado una fortaleza gigantesca que se extendía a lo largo de cientos de kilómetros en la frontera con Alemania. Refugios, búnkeres, puestos de tiro, emplazamientos de artillería. De ninguna manera habían construido una línea defensiva colosal. En la década de 1930, nadie creía que se pudiera atravesarla. En 1936, los alemanes tampoco creían que pudieran atravesarla, pero Hitler se había obsesionado con ella. Hitler quería París, quería Francia, y tenía que superar la línea Maginot de alguna manera. En esa época, técnicas como la Blitzkrieg, es decir, la guerra relámpago, aún no habían llegado a la mesa de Hitler. Por eso, él también recurrió a las técnicas antiguas y tradicionales para resolver ese problema. La idea de Hitler sobre la línea Maginot era la siguiente: si logramos fabricar un arma potente capaz de destruir fácilmente estas fortificaciones, tal vez sea posible atravesar esa línea.
Los artilleros del ejército alemán proponían utilizar armas de gran calibre y extremadamente largos para superar esta línea. Por eso, en 1936, convocó a los responsables de la empresa Krupp y les expuso su idea. Hitler quería una versión moderna del legendario cañón de París utilizado en la Primera Guerra Mundial. Preguntó si se podía fabricar una versión más potente, más letal y más destructiva. Aunque los responsables de la empresa Krupp, en el fondo, querían decir en ese momento, esta tecnología antigua ha quedado obsoleta, invirtamos en otras cosas. En lugar de armas tan gigantescas, optemos por alternativas más inteligentes. Por supuesto, no pudieron expresarlo así. Por supuesto que lo haremos. Llevaremos a cabo el diseño que deseen, dijeron y comenzaron a trabajar. La empresa Krupp comenzó a desarrollar en la década de 1930 algunas armas ferroviarias destinadas a esta línea y a otras. La más famosa de ellas fue la Krupp 5. Sí, ese es un tema aparte que se tratará en otro video. Para llevar a cabo este encargo de Hitler de diseñar armas gigantescas, la empresa designó a un ingeniero llamado Erich Müller. Entre 1936 y 1937, Müller dedicó un enorme esfuerzo al desarrollo de este cañón, llevando al límite los conocimientos de la ingeniería. Al final del día, quedó claro que un cañón gigantesco, con un cañón de 80 centímetros de diámetro, podría satisfacer las exigencias de Hitler. A principios de 1937, se presentó ante Hitler. A este le gustó mucho el diseño de Müller y ordenó inmediatamente que se construyera. A partir de ese momento, la empresa Krupp comenzó a dedicar grandes esfuerzos a la fabricación del cañón, ya que Hitler quería disponer de él lo antes posible. Quería iniciar la guerra sin demora e invadir Francia. Para poder atravesar la línea Maginot, necesitaba ese cañón. En aquella época, llevar a cabo este modelo, conocido entonces como cañón de 80 centímetros, resultaba extremadamente difícil. En primer lugar, era necesario fabricar un cañón con el grosor suficiente para soportar el impacto de la explosión de un cañón tan potente. La empresa Krupp llevó a cabo una labor muy exhaustiva en este sentido. Además, había que transportar un cañón tan grande y, a ser posible, era imprescindible hacerlo por ferrocarril. Sin embargo, ninguna línea ferroviaria de la época podía transportar por sí sola un cañón de esas dimensiones. Para resolver este problema, Müller propuso un diseño de doble vía y decidió utilizar dos vías férreas independientes para transportar el cañón. Es decir, para poder transportar este cañón, era necesario construir nuevas vías férreas, lo cual suponía un grave problema. Se informó de la situación a Hitler. Sin embargo, este quedó tan impresionado por el tamaño del cañón que dijo, «No importa, que se construyan también esas vías férreas, con tal de que este cañón esté listo». No obstante, a finales de 1939, los nazis empezaban a impacientarse poco a poco. La empresa Krupp recibía constantemente llamadas y presiones. ¿Dónde está ese cañón? ¿Cuándo estará listo? Pero el cañón aún ni siquiera había podido someterse a una prueba de disparo en condiciones. Hitler, que había perdido toda esperanza en esta gran ofensiva, atacó Bélgica y Francia en mayo de 1940. Tras conquistar Bélgica en muy poco tiempo, aprovechó el vacío creado allí para penetrar tras la línea Maginot y derrotar a Francia en junio de 1940. Como las unidades blindadas alemanas habían atravesado Bélgica y a continuación Francia en muy poco tiempo, ya nadie se preocupaba por ese enorme cañón, o al menos eso creían. Todo el mundo empezó a preguntarse cuándo se cancelaría el proyecto, ya que Francia había caído y ya no había necesidad de un diseño tan extraño. Sin embargo, Hitler no podía renunciar de ninguna manera a ese enorme cañón y se opuso a la cancelación del proyecto. Hitler pensaba que, aunque no se utilizara en Francia, ese cañón podría emplearse en Rusia, en el frente oriental, o en el frente occidental contra los británicos. Los cañones de mayor alcance situados en la frontera de Normandía podían alcanzar sin dificultad objetivos de gran importancia en Inglaterra. Por eso, se decidió continuar con el proyecto. Las pruebas tuvieron un resultado satisfactorio, es decir, el artilugio funcionaba sin problemas. A partir de esa fecha, Hitler decidió hacerse con este cañón y enviarlo directamente al frente oriental. El cañón Gustav se utilizó por primera vez en 1942 en el frente oriental, durante la Operación Barbarroja. La ciudad de Sebastopol, en Crimea, era un centro de gran importancia para el poderío militar y la flota soviéticos en el Mar Negro.
Cuando los alemanes lanzaron su ataque aquí, tuvieron la oportunidad de utilizar el cañón Gustav. Según las fuentes, el cañón Gustav se utilizó activamente durante el bombardeo de Crimea. De hecho, desempeñó un papel importante en la destrucción de un polvorín subterráneo situado en Sebastopol. En realidad, este enorme obús no había tenido un gran impacto en los combates del Frente Oriental. Sin embargo, la destrucción del polvorín afectó profundamente a Hitler. La maquinaria propagandística nazi también llevó a cabo una campaña propagandística sumamente eficaz utilizando este gigantesco artilugio. Dora, la hermana de Top, también entró en servicio en muy poco tiempo y fue enviada al frente. En 1942, Dora se desplegó a 15 kilómetros al oeste de Stalingrado con el objetivo de borrar Stalingrado del mapa. Sin embargo, dado que en aquella época los soviéticos lanzaron una contraofensiva, Dora no pudo instalarse por completo y en los meses siguientes se mantuvo oculta en todo momento por temor a que cayera en manos enemigas. En resumen, el Gustav salió a escena en 1942 y demostró que funcionaba. Como acabo de decir, no causó un gran impacto, pero a Hitler le impresionó mucho esta arma. La empresa Krupp quiso aprovechar el entusiasmo de Hitler con la idea de «podemos sacarle algo más de partido a esto, juguemos un poco más con este diseño», y decidió presentar a Hitler diferentes modelos. En 1942, la empresa Krupp presentó una propuesta de diseño que, vista hoy en día, nos haría exclamar «no puede ser». Este modelo, denominado Land Cruiser P1500, preveía el uso de 4 ejemplares del tanque Maus, que por entonces aún se encontraba en fase de diseño. La propuesta de Krupp era la siguiente. El cañón Gustav, de 1.350 toneladas, se retiraría de las vías del tren y se montaría sobre 4 tanques Maus. De este modo, el vehículo podría desplazarse a una velocidad de 15 km por hora, recorrer decenas de kilómetros al día y utilizarse en cualquier punto de las planicies europeas. Por lo que tengo entendido, se hicieron grandes esfuerzos para que este diseño no llegara a la mesa de Hitler. Sin embargo, los directivos de la empresa Krupp lograron mostrárselo de alguna manera a Hitler y a él le gustó tanto que ordenó su fabricación. Pero afortunadamente, en 1933, intervinieron personas sensatas y se abandonó este proyecto. En 1933, al darse cuenta de que este diseño descabellado no había sido aceptado, la empresa Krupp propuso un diseño algo más sensato. Este modelo, denominado Lang Gustav, se ofreció al ejército alemán. Se había previsto que este modelo disparara proyectiles más pequeños que el Gustav que conocemos. Mientras que el Gustav disparaba proyectiles de 80 centímetros de diámetro, esta arma tenía un cañón de 520 milímetros de diámetro, del tipo utilizado por submarinos nucleares, y era aproximadamente 10 metros más largo. El alcance de esta arma era mucho superior. Su alcance máximo superaba los 190 kilómetros. La empresa Krupp propuso desarrollar este cañón específicamente para Normandía. Si colocamos varios de estos cañones en Normandía, podremos alcanzar con facilidad los objetivos en Inglaterra, afirmaban. Esta idea le gustó mucho a Hitler, quien ordenó su desarrollo. Sin embargo, cuando se estaba diseñando el Lange Gustav, las instalaciones de producción fueron bombardeadas por aviones británicos en 1943, por lo que el proyecto quedó totalmente archivado. El Gustav y el Dora, por su parte, siguieron utilizándose en operaciones del Frente Oriental hasta 1945. Aunque el Dora se utilizó muy poco, participó en algunas operaciones más. En 1945, los alemanes ya estaban perdiendo la guerra. Para evitar que estos dos cañones cayeran en manos de los soldados estadounidenses y rusos, las tropas alemanas ordenaron su destrucción y los hicieron explotar. Los estadounidenses pudieron recuperar posteriormente algunos fragmentos de este cañón. Los rusos también pudieron hacerse con parte de los restos. Sin embargo, durante mucho tiempo, nadie supo nada de estos cañones. Ahora, si lo desean, echemos un vistazo a las características técnicas del cañón Gustav, uno de los proyectos operativos más extraordinarios de la historia de la tecnología militar. Como mencioné en este video, esta estructura pesaba 1.350 toneladas. Era un sistema de armas increíblemente pesado y muy difícil de desplazar. Se desplazaba sobre vías de tren y era remolcado por 2 vagones y 2 locomotoras diésel. Este cañón contaba con una plantilla de 250 personas. La gran mayoría de ellas se encargaba únicamente de su funcionamiento. Para trasladar el Gustav de un lugar a otro, se necesitaban al menos 2.500 personas, ya que este cañón no utilizaba las vías férreas normales, por lo que había que construir nuevas vías para poder moverlo.
Además, si se tienen en cuenta necesidades como el transporte de combustible, municiones, equipos de mantenimiento y todo el personal relacionado con ello, el número de personas necesarias alcanzaba cifras realmente astronómicas. Además, Gustav tenía otro problema muy grave. Debido a su enorme tamaño, se veía con mucha claridad allá donde iba, por lo que los aviones podían detectarlo fácilmente. Por eso, para proteger a Gustav, era necesario transportar junto a él 2 unidades antiaéreas. Si tuviera que resumir todo el video a grandes rasgos, el tamaño, la magnitud y la imponencia no son tan importantes. Lo que importa es qué tan eficazmente sabes utilizar lo que tienes entre manos. Hay muchos proyectos como este y otros similares. Hay decenas de proyectos descabellados y fallidos que se quedaron en el tablero de dibujo tanto de la Segunda Guerra Mundial como de la Guerra Fría. Seguiré haciendo videos sobre ellos, así que estén atentos. Sin más preámbulos, les deseo a todos un buen día. No olviden darle a me gusta el video, compartirlo y dejar un comentario.